una tormenta. Dos ancianos bajo un árbol. Una maleta que guarda secretos de medio siglo. Cuando un millonario se detiene a ayudarlos, las fotografías amarillentas revelarán una verdad que destruirá todo lo que creía saber sobre su familia. La lluvia caía con furia sobre la carretera que bordeaba las propiedades más exclusivas de la ciudad. Sebastián Aguirre conducía su automóvil de lujo por el camino familiar que llevaba a la mansión de su familia, pensando en la junta directiva que había presidido esa mañana. Los números eran excelentes, las inversiones rendían frutos, y Corporación Aguirre continuaba siendo el imperio empresarial más sólido de la región. Pero algo en el paisaje lo hizo frenar abruptamente. Bajo un árbol centenario que marcaba el límite de la propiedad Aguirre, dos figuras permanecían acurrucadas contra el tronco. La tormenta los azotaba sin piedad, y desde la distancia, Sebastián pudo distinguir que se trataba de personas mayores, aferradas el uno al otro como si fueran lo único que les quedaba en el mundo. Durante un momento que le avergonzaría recordar después, Sebastián consideró seguir conduciendo. No era su problema. La mansión estaba apenas a unos metros más adelante, donde lo esperaban comodidad, calor y la cena que su personal habría preparado impecablemente. Pero había algo en la imagen de esos dos ancianos bajo la tormenta que tocó una fibra que Sebastián pensaba que había perdido hacía mucho tiempo. Tal vez fueron los recuerdos de su abuela Catalina, quien siempre le había enseñado sobre compasión y dignidad. O tal vez fue simplemente humanidad básica que incluso años de enfoque empresarial despiadado no habían logrado erradicar completamente. Sebastián dio reversa y estacionó cerca del árbol. Tomó el paraguas del asiento trasero y salió del vehículo, sintiendo inmediatamente cómo la lluvia golpeaba su traje caro. Mientras se acercaba, pudo ver mejor a la pareja. El hombre era delgado, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de décadas de trabajo duro y preocupaciones. Su cabello, completamente blanco, estaba empapado y pegado a su frente. La mujer a su lado parecía aún más frágil, temblando visiblemente a pesar de que su esposo la envolvía con sus brazos en un intento desesperado de protegerla del frío. Pero lo que realmente capturó la atención de Sebastián fue la maleta. Era una maleta antigua, de cuero envejecido y esquinas gastadas, que descansaba abierta junto a ellos. Y dentro, protegidas precariamente de la lluvia por el cuerpo del anciano, había fotografías. Docenas de fotografías en blanco y negro, algunas ya manchadas por la humedad, pero claramente preciadas, porque el hombre las sostenía como si fueran tesoros más valiosos que cualquier posesión material. «Disculpen», Sebastián dijo, extendiendo el paraguas sobre ellos. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?» El anciano levantó la vista, y Sebastián vio en sus ojos una mezcla de orgullo herido y desesperación. Era la mirada de alguien que había pasado su vida siendo autosuficiente, y ahora se encontraba en una situación que estaba más allá de su capacidad de manejar. «Estamos bien, joven», el hombre respondió con voz ronca, solo esperando que pase la tormenta. Era una mentira obvia. Claramente no estaban bien. La mujer tosía con un sonido húmedo que preocupó inmediatamente a Sebastián, y ambos estaban empapados hasta los huesos. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», Sebastián preguntó, agachándose para estar a su nivel. El anciano dudó, luego admitió: «Unas horas. Nuestro autobús nos dejó en el cruce equivocado. Estábamos tratando de llegar a la ciudad, pero Carmen, mi esposa, no pudo seguir caminando». Sebastián miró hacia la carretera. El cruce más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. Estos ancianos habían estado caminando bajo la tormenta, cargando esa maleta pesada, hasta que simplemente no pudieron más. «No pueden quedarse aquí», Sebastián dijo con firmeza. «Déjenme llevarlos». «¿A dónde necesitan ir? No queremos ser molestia». La anciana habló por primera vez, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «Ya hemos impuesto suficiente». «No es ninguna imposición», Sebastián respondió, sorprendiéndose a sí mismo por cuán sinceramente lo decía. «Por favor, permítanme ayudarlos». El anciano miró a su esposa, luego de vuelta a Sebastián. En sus ojos había una evaluación cuidadosa, como si estuviera midiendo si podía confiar en este extraño bien vestido que apareció de la nada. «Necesitamos llegar al Hospital Central Santa Rosa», finalmente dijo. «Carmen necesita ver a un doctor. Ha estado enferma y...» Su voz se quebró ligeramente,
y Sebastián pudo ver lágrimas mezclándose con la lluvia en el rostro del anciano. Era el llanto silencioso de alguien que había sido fuerte durante demasiado tiempo y ya no podía mantener la fachada. «Entonces los llevaré al hospital», Sebastián dijo sin vacilar. «Vengan, ayúdeme a llevar a su esposa al automóvil». Con cuidado, entre ambos ayudaron a Carmen a ponerse de pie. Era ligera como un pájaro, y Sebastián sintió una punzada de preocupación al notar cuán frágil se sentía. El anciano recogió la maleta con movimientos protectores, asegurándose de cerrarla cuidadosamente a pesar de la urgencia de la situación. Una vez en el automóvil, con la calefacción encendida al máximo, Sebastián pudo observar mejor a sus pasajeros en el espejo retrovisor. Carmen temblaba violentamente. Sus labios tenían un tinte preocupante, y su respiración era laboriosa. El anciano la sostenía cerca, murmurando palabras tranquilizadoras mientras acariciaba su cabello mojado. Pero lo que más intrigó a Sebastián fue cómo el hombre mantenía la maleta en su regazo, sosteniéndola con una reverencia que hablaba de su importancia. «Soy Sebastián, por cierto», dijo mientras conducía hacia el hospital, tratando de distraerlos de su evidente incomodidad. «Sebastián Aguirre». Hubo un silencio prolongado del asiento trasero. Cuando Sebastián miró por el espejo retrovisor, vio que el anciano lo observaba con una expresión extraña, casi de shock. «¿Aguirre?», el hombre repitió lentamente. «¿De Corporación Aguirre?». «Sí», Sebastián confirmó, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y peso que venía con ese apellido. «¿Lo conoce?». El anciano no respondió inmediatamente. Sus dedos se apretaron alrededor del mango de la maleta, y algo parecido a emoción cruzó su rostro antes de que lo controlara. «Conocemos el nombre», finalmente dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Todo el mundo en esta región conoce ese nombre». Había algo en el tono que Sebastián no pudo identificar completamente. No era admiración, como estaba acostumbrado a escuchar. Tampoco era resentimiento obvio. Era algo más complejo, más cargado de historia. «Soy Ernesto Vidal», el anciano continuó después de un momento. «Y esta es mi esposa, Carmen». «Mucho gusto, don Ernesto, doña Carmen». Sebastián respondió respetuosamente. «Llegaremos al hospital en unos minutos». El resto del viaje transcurrió en silencio, roto solo por la tos ocasional de Carmen y el sonido de la lluvia contra el automóvil. Sebastián no pudo evitar lanzar miradas frecuentes al espejo retrovisor, donde Ernesto permanecía inmóvil, mirando fijamente la maleta en su regazo como si contuviera todos los secretos del universo. Cuando llegaron al Hospital Central Santa Rosa, Sebastián no solo ayudó a Carmen a entrar, sino que usó su nombre e influencia para asegurarse de que la atendieran inmediatamente. Las enfermeras, reconociendo al heredero de la familia Aguirre, se movieron con eficiencia notable. Mientras Carmen era llevada para evaluación, Ernesto se quedó en la sala de espera, aún aferrando esa maleta misteriosa. Sebastián, por razones que no podía explicar completamente, decidió quedarse también. «Don Ernesto», Sebastián comenzó después de sentarse junto al anciano. «¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Familia que debería saber que están aquí?». Ernesto negó con la cabeza lentamente. «No hay nadie más. Solo Carmen y yo, nuestros hijos». Se detuvo, tragando con dificultad. «Ya no están con nosotros». La tristeza en esas palabras era tan profunda que Sebastián sintió su peso físicamente. Se preguntó qué tragedias habían marcado las vidas de estos ancianos, qué pérdidas habían soportado con esa dignidad silenciosa que ahora observaba. «Lo siento mucho», Sebastián dijo sinceramente. Ernesto asintió en agradecimiento. Luego miró la maleta en su regazo. Sus dedos acariciaron el cuero gastado con afecto evidente. «Esta maleta», dijo de repente, «perteneció a alguien muy especial. Alguien que trabajó en la mansión Aguirre hace muchos años». Sebastián sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna. «¿En serio? ¿Quién?». Pero antes de que Ernesto pudiera responder, un médico apareció con expresión seria. «Señor Vidal, soy el doctor Julián Pacheco. Necesito hablar con usted sobre el estado de su esposa». Ernesto se puso de pie inmediatamente, y Sebastián notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras seguía al médico a un área privada. Sin poder evitarlo, Sebastián lo siguió, justificándose que había traído a estos ancianos y tenía derecho a saber si estaban bien. El doctor Pacheco no objetó su presencia.
probablemente asumiendo que Sebastián era familia, o al menos un amigo cercano. Señor Vidal, su esposa tiene neumonía severa. Probablemente ha estado desarrollándose durante días, pero la exposición prolongada al frío y la humedad hoy ha empeorado su condición drásticamente. Necesita ser hospitalizada inmediatamente. Ernesto palideció visiblemente. ¿Es grave? Es serio, el doctor admitió. A su edad, la neumonía puede ser muy peligrosa. Necesitamos comenzar tratamiento agresivo inmediatamente. Antibióticos intravenosos, oxígeno, monitoreo constante. Por supuesto, doctor. Hagan lo que sea necesario, Ernesto dijo. Pero Sebastián no pudo evitar notar la preocupación que cruzó el rostro del anciano. Había algo más, algo que Ernesto no estaba diciendo. El doctor asintió y se fue para comenzar los preparativos. Ernesto se dejó caer en una silla cercana, y por primera vez desde que Sebastián lo conoció, el anciano parecía verdaderamente derrotado. Don Ernesto, Sebastián preguntó suavemente, ¿hay algún problema con el tratamiento? Ernesto levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. No tenemos seguro médico, señor Aguirre, y el dinero que teníamos lo usamos tratando de llegar aquí. No sé cómo vamos a pagar por esto. En ese momento, Sebastián tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Yo me encargaré de todos los gastos médicos, dijo firmemente. No se preocupe por el dinero, enfóquese en su esposa. Ernesto lo miró con asombro absoluto. No puede, eso sería demasiado. No tenemos manera de devolverle. No quiero que me devuelvan nada. Sebastián interrumpió. Solo quiero asegurarme de que su esposa reciba el cuidado que necesita. El anciano parecía estar luchando con emociones intensas. Sus manos apretaron la maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué nos está ayudando? Era una buena pregunta, y Sebastián no estaba completamente seguro de la respuesta. Había algo en esta situación, algo en estos ancianos, que lo movía de maneras que no había experimentado en años. Porque es lo correcto, respondió simplemente. Ernesto lo estudió durante un largo momento. Luego miró nuevamente la maleta. Cuando habló, su voz temblaba con algo que sonaba como decisión difícil. Señor Aguirre, hay algo que necesita saber. Algo sobre su familia. Algo que ha sido secreto durante demasiado tiempo. Sebastián sintió su corazón acelerarse. ¿Qué es? Ernesto abrió lentamente la maleta, revelando las fotografías que Sebastián había visto brevemente bajo la lluvia. Pero ahora, en la luz del hospital, pudo verlas claramente, y lo que vio lo dejó completamente helado, porque mirándolo desde una fotografía amarillenta de décadas atrás, estaba su abuela Catalina. Pero no estaba sola. Estaba de pie junto a un joven que se parecía sorprendentemente a Ernesto, ambos sonriendo a la cámara con una familiaridad que hablaba de algo más profundo que una relación laboral ordinaria. ¿Qué es esto?, Sebastián susurró. Ernesto cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la verdad que su familia enterró hace años, la verdad que me costó todo, y la razón por la cual Carmen y yo hemos estado buscando a los Aguirre durante meses. Sebastián tomó la fotografía con manos temblorosas, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Creo, Ernesto dijo en voz baja, que es tiempo de que conozca la historia completa de cómo su familia se construyó sobre mentiras, y cómo mi vida fue destruida para proteger esas mentiras. El mundo de Sebastián comenzaba a inclinarse en su eje. Sosteniendo esa fotografía de su abuela fallecida junto a un joven desconocido, sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia y su legado, y en algún lugar profundo de su ser, supo que después de esta noche, nada volvería a ser lo mismo. La sala de espera del Hospital Central Santa Rosa se había vaciado con las horas. El reloj marcaba pasada la medianoche, pero Sebastián no podía siquiera considerar irse. Sentado frente a Ernesto, con la maleta abierta entre ellos sobre una mesa baja, observaba docenas de fotografías que desafiaban todo lo que había creído saber sobre su familia. Su abuela Catalina aparecía en casi todas. Joven, hermosa, sonriendo con una luz en los ojos que Sebastián nunca había visto en las fotografías oficiales de la familia. Y siempre, siempre, estaba ese joven que se parecía tanto a Ernesto que no podía ser coincidencia. Ese es mi hermano, Ernesto dijo finalmente,
señalando al joven en las fotografías. Felipe Vidal. Trabajaba como jardinero en la mansión Aguirre cuando tenía 23 años. Sebastián levantó la vista bruscamente. ¿Su hermano? Murió hace más de 4 décadas. Ernesto continuó, su voz cargada de dolor que el tiempo claramente no había sanado. Y la manera en que murió, la manera en que su muerte fue encubierta, destruyó a mi familia. El corazón de Sebastián latía aceleradamente. No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi abuela con todo esto? Ernesto tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Era una imagen de Catalina y Felipe sentados bajo un árbol, las manos casi tocándose, mirándose el uno al otro, con una ternura que era imposible malinterpretar. Su abuela y mi hermano se enamoraron. Ernesto dijo simplemente, profundamente, desesperadamente enamorados. Pero ella estaba comprometida para casarse con su abuelo, Rodrigo Aguirre. Un matrimonio arreglado entre familias poderosas que consolidaría fortunas y conexiones sociales. Sebastián sintió como si el piso bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. Eso es imposible. Mi abuela amaba a mi abuelo. Todos siempre hablaban de su gran historia de amor. ¿En serio? Ernesto preguntó con una tristeza profunda en sus ojos. ¿O esa es la historia que su familia necesitaba que todos creyeran? Antes de que Sebastián pudiera responder, una enfermera apareció. Señor Vidal, su esposa está estable por ahora. Puede pasar a verla brevemente. Ernesto se puso de pie con esfuerzo evidente, sus rodillas protestando después de horas sentado. Miró a Sebastián con expresión conflictiva. Hay más que necesita saber. Mucho más. Pero primero necesito ver a Carmen. Vaya, Sebastián dijo. Yo esperaré aquí. Con su permiso, me gustaría mirar estas fotografías más de cerca. Ernesto dudó solo un momento. Luego asintió. Son suyas tanto como mías, supongo. Su abuela también está en esta historia. Cuando Ernesto desapareció por el pasillo, Sebastián se sumergió en las fotografías con intensidad obsesiva. Cada imagen revelaba una historia que contradecía décadas de narrativa familiar cuidadosamente construida. Había fotografías de Catalina y Felipe en los jardines de la mansión. Ella claramente enseñándole a leer porque se veían libros abiertos entre ellos. Fotografías de ellos riendo juntos, de paseos secretos, de momentos robados que hablaban de una relación que iba mucho más allá de empleador y empleado. Y luego encontró una fotografía que hizo que su sangre se helara. Era Catalina, varios meses embarazada, con Felipe arrodillado frente a ella, sus manos sobre su vientre hinchado, ambos sonriendo con una felicidad que era casi dolorosa de ver. Dios mío, Sebastián susurró. Su teléfono vibró, sacándolo de su shock. Era su asistente, Gabriela Moreno. Señor Aguirre, ¿dónde está? Tiene reuniones mañana temprano y... Cancélalas, Sebastián interrumpió. Todas. Cancela todo para los próximos días. ¿Qué? Pero señor, la junta con inversionistas internacionales es crucial. Gabriela, hay algo más importante que necesito atender. Confío en ti para manejar las reuniones. Hubo una pausa sorprendida del otro lado. Sebastián nunca cancelaba compromisos empresariales. Por supuesto, señor. ¿Está todo bien? Honestamente no lo sé, Sebastián respondió. Pero necesito descubrirlo. Después de colgar, Sebastián continuó examinando las fotografías. Había cartas también, escritas en papel delicado que había amarillento con el tiempo. Las leyó con creciente asombro. Mi querido Felipe, cada momento lejos de ti es tortura. Padre ha programado la boda para el próximo mes. No sé cómo voy a soportar casarme con un hombre al que no amo cuando mi corazón te pertenece completamente a ti. C. Catalina, amor mío, no puedo pedirte que sacrifiques tu vida por mí. Soy solo un jardinero sin fortuna ni posición. Pero si me dejas, cuidaré de ti y de nuestro bebé con cada aliento que tome. Encontraremos una manera. F. Las cartas continuaban, documentando un amor desesperado y planes para escapar juntos. Y luego, abruptamente, terminaban. No se escaparon, ¿verdad? Sebastián dijo cuando Ernesto regresó, su rostro sombrío. No, Ernesto respondió, sentándose pesadamente. Carmen está descansando. Los medicamentos la están ayudando, pero el doctor dice que será una batalla larga. Don Ernesto, necesito saber qué pasó. ¿Por qué estas cartas se detienen tan repentinamente? Ernesto cerró los ojos,
Y cuando habló, su voz temblaba con emoción contenida durante décadas. Porque su abuelo descubrió el plan de escape y decidió que era más fácil eliminar el problema que enfrentar el escándalo social. El aire abandonó los pulmones de Sebastián. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Rodrigo Aguirre ordenó que mataran a mi hermano, y luego usó su dinero y poder para asegurarse de que fuera catalogado como accidente. Las palabras cayeron entre ellos como bombas. Sebastián quería negarlo. Quería gritarle a este anciano que estaba mintiendo, que su familia no era capaz de tal monstruosidad. Pero algo en los ojos de Ernesto, algo en el dolor crudo que veía allí, le decía que era verdad. Cuénteme todo, Sebastián dijo finalmente. Desde el principio. Ernesto respiró profundamente, organizando recuerdos que claramente habían sido repasados miles de veces. Felipe consiguió trabajo en la mansión Aguirre cuando teníamos familia joven. Éramos pobres, nuestros padres habían muerto, y él necesitaba mantenerme a mí y a nuestra hermana menor. Era inteligente, educado a pesar de nuestra pobreza, y tenía talento natural para la jardinería. Catalina notó su trabajo. Comenzó a pasar tiempo en los jardines, primero observando, luego conversando. Felipe me contaba sobre ella, sobre cómo era diferente a las señoritas ricas que conocía. Ella leía libros de filosofía y poesía, cuestionaba las convenciones sociales, soñaba con una vida de significado en lugar de solo lujo. Ernesto sacó otra fotografía. Esta mostrando a Catalina enseñándole algo a Felipe, ambos inclinados sobre un libro. Se hicieron amigos primero. Ella le enseñó a leer mejor, a escribir con elegancia. Le prestaba libros de la biblioteca de la mansión. Y Felipe le mostró la belleza en cosas simples. El crecimiento de una flor, el cambio de las estaciones, la satisfacción del trabajo honesto. Cuando se enamoraron, intentaron resistirse. Ambos sabían que era imposible, pero el amor no respeta fronteras sociales, y luego Catalina descubrió que estaba embarazada. Sebastián sintió su mundo girando. ¿El bebé era de Felipe? Sí, su padre, el que todos piensan que era su padre, realmente era hijo de mi hermano. La implicación golpeó a Sebastián como un rayo. Entonces mi padre no era Aguirre por sangre, era Vidal. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián intentó procesar lo que esto significaba. Su padre, su linaje, su identidad completa. Todo basado en una mentira. ¿Mi padre sabía?, preguntó finalmente. No lo creo. Catalina se llevó el secreto a la tumba, pero Rodrigo Aguirre lo sospechaba. Tal vez no tenía pruebas concretas, pero los rumores circulaban. Y cuando Catalina y Felipe planearon escapar juntos, Ernesto se detuvo, emoción haciéndole imposible continuar por un momento. ¿Qué pasó?, Sebastián presionó gentilmente. La noche antes del escape planeado, hubo un accidente en los jardines. Un árbol viejo que supuestamente cayó sobre Felipe mientras trabajaba tarde. Lo encontraron muerto a la mañana siguiente. Pero usted no cree que fue accidente. Sé que no fue accidente, Ernesto dijo con convicción feroz. Porque días antes del accidente, Rodrigo Aguirre había confrontado a Felipe. Yo estaba ahí, escondido, escuchando todo. Rodrigo le dijo a mi hermano que si no desaparecía inmediatamente y para siempre, no solo lo destruiría a él, sino a toda nuestra familia. Felipe se negó. Dijo que amaba a Catalina y que el bebé era suyo, que no abandonaría a su hijo. Y Rodrigo sonrió. Fue la sonrisa más fría que he visto en mi vida. Y dijo, entonces, has elegido tu destino. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ernesto ahora. 3 días después, mi hermano estaba muerto. Y cuando traté de decirle a alguien, cuando traté de reportar que había sido asesinado, la policía me ignoró. El forense declaró muerte accidental. Y misteriosamente, nuestra hermana y yo recibimos una compensación de la familia Aguirre, con la condición de que nunca habláramos sobre Felipe o su relación con Catalina. Éramos jóvenes, asustados, sin recursos. Tomamos el dinero porque no teníamos opción. Pero ese dinero estaba manchado con la sangre de mi hermano, y nos persiguió durante toda nuestra vida. Sebastián se sentía físicamente enfermo. ¿Y mi abuela? ¿Qué pasó con ella? Se casó con Rodrigo 2 meses después, como estaba planeado. Dio a luz a su padre 8 meses después de la boda. Lo suficientemente pronto como para que todos asumieran que era prematuro,
pero lo suficientemente tarde como para no causar escándalo obvio. Según lo que pude averiguar años después, Catalina nunca fue feliz. Se convirtió en la esposa perfecta en apariencia, pero quienes la conocían bien decían que había algo roto en ella, una tristeza que nunca desapareció. Sebastián recordó a su abuela, los momentos cuando la veía mirando por ventanas con expresión distante, las veces que la encontraba en los jardines, tocando ciertas flores con ternura inexplicable, las fotografías familiares donde su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Siempre había pensado que era simplemente su manera de ser. Ahora se daba cuenta de que había sido dolor, luto perpetuo por el amor que había perdido y el hombre que había sido asesinado. ¿Por qué nunca dijo nada? Sebastián preguntó. ¿Por qué mi abuela guardó el secreto? Porque Rodrigo la amenazó también. Le dijo que si alguna vez revelaba la verdad, destruiría no solo su reputación, sino que se aseguraría de que su hijo fuera desheredado, dejado sin nada. Y Catalina, a pesar de todo, amaba a su hijo con Felipe. No podía soportar verlo sufrir por los pecados de los adultos. Entonces vivió una mentira, Sebastián murmuró, toda su vida. Como todos hemos vivido mentiras, Ernesto respondió. Pero algunas mentiras son más costosas que otras. Sebastián miró nuevamente la fotografía de Catalina embarazada con Felipe. Había tanto amor en esa imagen, tanta esperanza, y todo había sido destruido por orgullo y poder. Don Ernesto, ¿por qué nunca intentó revelar la verdad antes? ¿Por qué esperar todos estos años? El anciano suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Miedo de lo que la familia Aguirre podría hacer. Miedo de no ser creído. Miedo de que revelarlo no cambiara nada, excepto traer más dolor. Entonces, ¿qué cambió? Carmen se está muriendo. Ernesto dijo simplemente. No de neumonía, aunque eso es serio. Tiene cáncer, etapa terminal. Los doctores le dan meses, tal vez semanas. Y antes de morir, ella quería que yo finalmente dijera la verdad. Que limpiara el nombre de Felipe, que me asegurara de que el mundo supiera qué tipo de hombre era realmente. No el accidente trágico que la familia Aguirre quería que todos creyeran. Sebastián sintió lágrimas ardiendo en sus propios ojos. ¿Por eso estaban viajando? ¿Buscando a mi familia? Sí. Hemos estado tratando de llegar a la mansión Aguirre durante meses, pero sin recursos, sin conexiones. Cada intento fallaba. Hoy, cuando ese autobús nos dejó cerca, pensamos que tal vez era señal, que finalmente tendríamos nuestra oportunidad. Y luego la tormenta llegó, Carmen colapsó, y pensé que habíamos fallado nuevamente, que moriría sin que pudiera cumplir su último deseo. Ernesto miró directamente a Sebastián. Pero entonces usted apareció, un Aguirre, el heredero del imperio, y me ayudó sin saber quién era yo, sin saber qué verdad traía conmigo. ¿Coincidencia? ¿Destino? No lo sé, pero siento que mi hermano nos guió a este momento. Sebastián no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Ira hacia su abuelo, tristeza por su abuela, shock por descubrir que su linaje era mentira. Y algo más, algo que no podía nombrar completamente pero que sentía como responsabilidad enorme. Don Ernesto, finalmente dijo, necesito tiempo para procesar todo esto, pero le prometo que no voy a ignorar lo que me ha dicho. Voy a investigar. Voy a descubrir toda la verdad. ¿Y si descubre que todo lo que le dije es cierto? ¿Qué hará entonces? Era la pregunta que Sebastián había estado evitando, porque sabía que la respuesta cambiaría su vida para siempre. Entonces haré lo correcto, respondió, sin importar el costo. El amanecer encontró a Sebastián en su automóvil, estacionado frente a la mansión familiar que había sido su refugio durante toda su vida. Ahora, mirando las paredes imponentes y los jardines perfectamente cuidados, veía algo diferente. Veía un mausoleo de secretos, una fortaleza construida sobre sangre y mentiras. No había dormido. Después de dejar el hospital con la promesa de regresar por la tarde, había conducido sin rumbo, luchando con una tormenta interna que amenazaba con desmantelar todo su sentido de identidad. Parte de él quería rechazar la historia de Ernesto. Era demasiado conveniente. Demasiado dramática. Un anciano desesperado con esposa moribunda, apareciendo con fotografías viejas y acusaciones imposibles de verificar sobre eventos de hace décadas.
No era más probable que fuera algún tipo de estafa elaborada, pero las fotografías, las cartas, la manera en que Ernesto había contado la historia con detalles que nadie podría inventar, y sobre todo, esa mirada en sus ojos cuando hablaba de su hermano. No era la mirada de un mentiroso, era la mirada de alguien que había cargado una verdad dolorosa durante toda una vida. Sebastián necesitaba pruebas, evidencia concreta que confirmara o refutara las acusaciones contra su abuelo, y sabía exactamente dónde comenzar a buscar. La mansión Aguirre tenía un archivo familiar en el ático, un espacio que nadie había tocado en años. Sebastián recordaba haber jugado allí cuando era niño, fascinado por los baúles llenos de documentos antiguos, fotografías amarillentas y objetos que contaban la historia de generaciones de Aguirres. Su abuela Catalina había sido la guardiana de ese archivo. Después de su muerte, nadie había tenido el corazón de organizar sus pertenencias personales. Usando su llave, Sebastián entró silenciosamente a la mansión. Era temprano, y el personal aún no había llegado. Subió las escaleras hacia el ático, cada paso resonando en el silencio de la casa dormida. El ático olía a tiempo detenido. Polvo flotaba en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas altas. Cajas y baúles se apilaban contra las paredes, cada uno conteniendo fragmentos de historia familiar cuidadosamente preservados. Sebastián fue directamente hacia el baúl que había pertenecido a Catalina. Su nombre estaba grabado en una placa de latón en la tapa. Con manos que temblaban ligeramente, lo abrió. Dentro había vestidos antiguos, joyas que ella raramente usaba, y en el fondo, envueltos en tela de seda, varios diarios encuadernados en cuero. El corazón de Sebastián latía aceleradamente mientras tomaba el primer diario. La letra de su abuela era elegante y clara, cada palabra escrita con cuidado deliberado. Comenzó a leer, saltando entre páginas, buscando cualquier mención de Felipe o los eventos que Ernesto había descrito. Y allí estaba, en una entrada fechada décadas atrás, escrita con una letra más temblorosa que el resto. No puedo seguir fingiendo. No puedo seguir viviendo esta mentira. Felipe está muerto, asesinado por el hombre con quien me obligaron a casarme. Y llevo dentro de mí al hijo de Felipe, al único pedazo de él que me queda. Rodrigo lo sabe, lo sospecha. Me mira con desprecio y amenazas apenas veladas. Pero no me importa su odio. Solo me importa proteger a mi bebé, el hijo de mi verdadero amor. Sebastián dejó caer el diario, sintiendo como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Era verdad, todo era verdad. Continuó leyendo, página tras página de dolor documentado. Catalina escribía sobre las noches llorando en silencio, sobre cómo Rodrigo la trataba con frialdad calculada, sabiendo que ella no tenía escape, sobre cómo cada vez que miraba a su hijo, veía a Felipe y sentía simultáneamente alegría y dolor devastador. Mi pequeño tiene los ojos de su padre, los mismos ojos bondadosos que me enamoraron. Rodrigo lo nota también, y su resentimiento crece, pero no puede desheredarlo sin admitir la verdad, y su orgullo no le permite eso. Así que vivimos en este limbo horrible, una familia que es mentira en todos los sentidos excepto en el amor que siento por mi hijo. Había más, mucho más. Catalina había documentado años de sufrimiento, de pretender ser la esposa perfecta mientras moría por dentro. Y luego encontró algo que hizo que la sangre de Sebastián se helara. Era una carta, nunca enviada, dirigida a la policía. En ella, Catalina detallaba sus sospechas sobre la muerte de Felipe. Nombraba al capataz de la propiedad, un hombre llamado Héctor Ruiz, quien supuestamente había sido visto cerca del árbol la noche antes del accidente. Mencionaba conversaciones escuchadas, amenazas hechas, pero la carta nunca había sido enviada. En el margen, con letra casi ilegible por la emoción, Catalina había escrito: «No puedo. Si hablo, Rodrigo destruirá a nuestro hijo. Ya amenazó con declararlo bastardo, con quitarle todo. No puedo hacer eso a mi bebé. Felipe, perdóname. Te fallo incluso en la muerte». Sebastián se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras leía el dolor de su abuela, su incapacidad de buscar justicia por temor a lo que le pasaría a su hijo, a su padre. Su teléfono vibró, sacándolo del trance. Era Gabriela. «Señor Aguirre, ¿dónde está? Su tío ha estado llamando. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Su tío, Mauricio Aguirre,
hermano menor de su padre. Un hombre que siempre había sido guardián celoso de la reputación familiar. Dile que estoy ocupado, Sebastián respondió. Insiste en que es urgente. Dice que escuchó que usted pasó la noche en el hospital con extraños. Está preocupado. Sebastián sintió una punzada de alarma. ¿Cómo sabe eso? No lo sé, señor. Pero sonaba muy agitado. Por supuesto. En una ciudad donde el nombre Aguirre tenía peso, alguien en el hospital habría notado su presencia y comentado. Los chismes viajaban rápido, especialmente cuando involucraban a familias prominentes. Dile que lo llamaré más tarde, Sebastián dijo, colgando. Necesitaba más evidencia antes de enfrentar a su familia. Continuó buscando en el baúl, encontrando más diarios, más cartas. Y luego, en el fondo, envuelto en papel de seda amarillento, encontró algo que lo dejó sin aliento. Era un certificado de nacimiento, el de su padre, pero no era el oficial que todos conocían. Este era diferente. Más antiguo, con sellos que parecían haber sido alterados. Y en el espacio para el nombre del padre, antes de que fuera cambiado a Rodrigo Aguirre, Sebastián pudo ver, apenas visible bajo el intento de borrado, otro nombre, Felipe Vidal. Alguien había falsificado el certificado de nacimiento de su padre. Habían eliminado el nombre del verdadero padre y lo habían reemplazado con el de Rodrigo. Sebastián tomó fotografías de todo con su teléfono. Los diarios, las cartas, el certificado alterado. Evidencia que Ernesto nunca podría haber fabricado. Mientras guardaba cuidadosamente los documentos, escuchó pasos en las escaleras. Alguien estaba subiendo al ático. La puerta se abrió y su tío Mauricio entró, su rostro enrojecido de ira apenas contenida. Así que es verdad, Mauricio dijo, mirando el baúl abierto. Estás revolviendo el pasado. Sebastián se puso de pie, enfrentando a su tío. ¿Sabías sobre Felipe Vidal? Mauricio cerró la puerta detrás de él. ¿Qué te dijeron esos ancianos? ¿Qué mentiras te están contando? No son mentiras y lo sabes. Sebastián respondió, sosteniendo uno de los diarios de Catalina. Está todo aquí, en las propias palabras de mi abuela. El rostro de Mauricio palideció. Sebastián, no sabes lo que estás haciendo. Algunas verdades son mejor dejadas enterradas. ¿Por qué? ¿Porque revelarían que nuestro imperio está construido sobre asesinato? Baja la voz. Mauricio siseó, mirando nerviosamente hacia la puerta. ¿Tienes idea del escándalo que causaría si esto se hiciera público? Un hombre inocente fue asesinado. Mi abuela fue forzada a vivir una mentira toda su vida. ¿Y te preocupa el escándalo? Mauricio se acercó, su voz volviéndose amenazante. Sebastián, eres joven e idealista, pero piensa en lo que estás arriesgando. Tu posición, tu herencia, el respeto de la sociedad. Todo se vendría abajo. Tal vez debería venirse abajo, Sebastián respondió. Si está construido sobre sangre y mentiras. Tu abuelo hizo lo que tenía que hacer para proteger a la familia, Mauricio insistió. Catalina era una mujer casquivana que se dejó seducir por un jardinero. Rodrigo la salvó del escándalo. Ella lo amaba, Sebastián gritó. Y mi abuelo lo mandó matar por orgullo y control. Mauricio lo miró con desprecio apenas disimulado. Veo que esos mendigos ya te han lavado el cerebro. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Porque si es así podemos arreglar esto discretamente. No quieren dinero, quieren justicia. La justicia para gente como ellos es lo que nosotros decidimos darles. Mauricio explotó. ¿Crees que el mundo funciona con ideales nobles? Funciona con poder. Y nosotros tenemos el poder. Sebastián sintió asco físico. Escúchate. Suenas exactamente como mi abuelo probablemente sonó cuando ordenó ese asesinato. Mauricio respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Sebastián, sé razonable. Si esto se hace público, la familia sufrirá. Piensa en tu madre, en tus primos. ¿Realmente quieres destruir sus vidas por un evento que pasó antes de que nacieras? Quiero que la verdad salga a la luz. Y voy a asegurarme de que Felipe Vidal sea reconocido como mi abuelo biológico. El silencio que siguió fue pesado y amenazante. Mauricio lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entiendo. Has tomado tu decisión. Pero entiende esto, Sebastián. Si sigues por este camino, la familia se opondrá. Con todos los recursos a nuestra disposición, serás desheredado, aislado, destruido socialmente. Entonces que así sea.
Sebastián respondió, aunque sentía su estómago tensándose ante la amenaza. Mauricio se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Tu abuela era débil. Dejó que las emociones nublaran su juicio. Y mira dónde la llevó. A una vida de miseria silenciosa. ¿Realmente quieres seguir sus pasos? Mi abuela no era débil, Sebastián dijo firmemente. Era prisionera. Y pasó su vida protegiendo a mi padre de gente como tú. Mauricio salió sin otra palabra, pero la amenaza permanecía suspendida en el aire como niebla tóxica. Sebastián esperó hasta escuchar los pasos alejándose. Luego rápidamente empacó todos los documentos importantes en una bolsa. Necesitaba sacarlos de la mansión antes de que alguien tratara de destruirlos. Mientras bajaba las escaleras sigilosamente, su teléfono vibró nuevamente. Era el hospital. Señor Aguirre, soy el doctor Pacheco. Necesita venir inmediatamente. La señora Vidal ha empeorado. No creemos que le quede mucho tiempo. El corazón de Sebastián se hundió. Voy en camino. Corrió hacia su automóvil, la bolsa con documentos firmemente agarrada. En el camino al hospital, llamó a Gabriela. Necesito que contactes al mejor abogado especializado en casos históricos que puedas encontrar. Y quiero que se reúna conmigo esta tarde. Señor, ¿qué está pasando? Estoy a punto de destapar un secreto que la familia ha guardado durante décadas. Y necesito estar preparado legalmente para las consecuencias. Señor Aguirre, su tío acaba de llamar nuevamente. Dice que si procede con cualquier acción imprudente, habrá consecuencias legales para usted. Dile a mi tío, Sebastián dijo con voz fría, que me preparo exactamente para esas consecuencias. Cuando llegó al hospital, encontró a Ernesto sentado junto a la cama de Carmen, sosteniendo su mano mientras ella luchaba por respirar. El anciano levantó la vista, y Sebastián vio esperanza mezclada con desesperación en sus ojos. Señor Aguirre, Ernesto dijo con voz quebrada. Carmen sigue preguntando si encontró algo, si hay prueba de que Felipe realmente existió, de que nuestro dolor no fue imaginado. Sebastián se acercó a la cama, sacando su teléfono para mostrar las fotografías de los documentos. Don Ernesto, doña Carmen, encontré todo. Los diarios de mi abuela, el certificado de nacimiento alterado, cartas que prueban que Felipe fue asesinado. Su historia es verdadera. Cada palabra. Carmen abrió los ojos con esfuerzo, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿De verdad? Su voz era apenas un susurro. De verdad, Sebastián confirmó. Y voy a asegurarme de que el mundo sepa la verdad. Felipe Vidal será reconocido como el hombre que fue. Un hombre bueno que amó profundamente y fue asesinado por ese amor. Carmen sonrió débilmente, apretando la mano de Ernesto. Entonces puedo descansar. No todavía, Ernesto suplicó. Carmen, por favor, lucha un poco más. Pero Sebastián podía ver en los ojos del doctor que el final estaba cerca. Don Ernesto, Sebastián dijo suavemente, ¿puedo hablar con ustedes sobre lo que viene ahora? Porque mi familia va a pelear. Van a intentar silenciar esta verdad. Y necesito saber si están preparados para esa batalla. Ernesto miró a su esposa. Luego de vuelta a Sebastián. Hemos esperado toda una vida por esto. Estamos listos. Carmen falleció 3 días después, rodeada del amor de Ernesto y la presencia reconfortante de Sebastián, quien se había negado a abandonar el hospital a pesar de las llamadas insistentes de su familia. En sus últimas horas de lucidez, había sonreído débilmente mientras Sebastián le mostraba nuevamente las fotografías de los documentos que había encontrado. Gracias, había susurrado con voz apenas audible, por darle a Felipe su dignidad de vuelta. El funeral fue pequeño, pero profundamente emotivo. Sebastián insistió en pagarlo todo, y para sorpresa de Ernesto, asistió personalmente. Cuando algunos miembros de la familia Aguirre descubrieron dónde estaba, las llamadas furiosas comenzaron inmediatamente. Pero Sebastián había apagado su teléfono. Estaba parado junto a Ernesto, mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de Carmen, sobre su devoción a su esposo, su coraje silencioso. Y cuando fue el momento de hablar, Sebastián se adelantó. No conocía a la señora Carmen por mucho tiempo, comenzó, su voz cargada de emoción. Pero en los pocos días que tuve el privilegio de estar cerca de ella y su esposo, aprendí más sobre amor verdadero, sobre integridad y sobre el precio del silencio forzado que en toda mi vida anterior. Carmen llevaba una verdad que debería haber sido gritada desde los techos hace décadas. Una verdad sobre injusticia, sobre amor destruido,
sobre un hombre bueno cuyo nombre fue manchado para proteger mentiras convenientes. Y ella esperó pacientemente, soportando su propio sufrimiento, hasta que llegara el momento correcto para que esa verdad emergiera. Ernesto sollozaba abiertamente, apoyado en el brazo de una vecina que había venido a presentar respetos. «Prometo», Sebastián continuó, mirando directamente a Ernesto, «que su paciencia no fue en vano. Prometo que la historia de Felipe Vidal será contada, que su amor con Catalina Aguirre será reconocido, y que las mentiras que han envenenado a mi familia durante generaciones finalmente serán expuestas». Después del servicio, mientras ayudaba a Ernesto a subir al automóvil que lo llevaría de vuelta a su modesta vivienda, el anciano tomó el brazo de Sebastián con sorprendente fuerza. «Señor Aguirre, su familia lo va a castigar por esto. ¿Está seguro de que quiere continuar?» Sebastián pensó en los diarios de su abuela, en las palabras de amor y dolor que había escrito en soledad. Pensó en Felipe, un joven cuyo único crimen había sido amar a la mujer equivocada en el sistema social equivocado. Y pensó en su padre, quien había vivido toda su vida sin saber la verdad sobre su origen. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió. Esa determinación fue puesta a prueba al día siguiente cuando recibió una citación legal. Su familia había iniciado procedimientos para declararlo mentalmente inestable y removerlo de su posición en Corporación Aguirre. Alfonso Mendoza, el abogado que Gabriela había contactado, llegó a la oficina de Sebastián con expresión seria. Era un hombre en sus 60, con cabello gris perfectamente peinado y una reputación por manejar casos históricos complejos con discreción profesional. «Señor Aguirre, su familia está jugando sucio», Alfonso dijo sin rodeos. «Han contratado al bufete Ramírez y Asociados, conocidos por sus tácticas agresivas. Están argumentando que su comportamiento reciente, cancelar reuniones importantes, pasar tiempo con extraños, hacer acusaciones contra miembros fallecidos de la familia, todo indica deterioro mental». Sebastián se rió amargamente. «Por supuesto que lo harían. Exactamente lo que Rodrigo hizo con Catalina cuando ella amenazó con hablar. La declaró emocionalmente inestable. Tenemos las pruebas documentales de su lado». Alfonso continuó. «Los diarios, el certificado alterado, las cartas, pero necesita entender que su familia peleará esto con todos los recursos disponibles. Tienen conexiones, influencia, medios. Pueden hacer su vida muy difícil». «Déjelos intentar», Sebastián respondió. «¿Qué necesitamos hacer primero?» Alfonso abrió su maletín, sacando documentos. «Primero, necesitamos asegurar todas las evidencias físicas, los diarios originales, el certificado, cualquier cosa tangible. Su familia podría intentar reclamarlos como propiedad del estado familiar. Ya los moví a una caja de seguridad privada», Sebastián informó. «Bajo mi nombre exclusivamente». «Bien. Segundo, necesitamos testimonios. ¿Hay alguien más que pueda corroborar la historia del señor Vidal?» Sebastián pensó. Ernesto mencionó que hubo otros empleados en la mansión en ese tiempo. Tal vez algunos todavía vivan. «Excelente. Mi equipo comenzará a investigar. Tercero, y esto es crucial, necesitamos decidir cómo hacer pública esta información. Una vez que salga, no hay vuelta atrás». Sebastián miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía abajo. Una ciudad donde el nombre Aguirre había sido sinónimo de poder y prestigio durante generaciones. Estaba a punto de manchar ese nombre, posiblemente destruirlo completamente. «Quiero hacerlo correctamente», dijo finalmente. «No quiero que esto se convierta en chisme sensacionalista. Quiero que sea tratado con la seriedad que merece, como un caso de injusticia histórica. Entonces, sugiero que contactemos a periodistas de investigación serios, alguien que pueda hacer un reportaje profundo, no solo titulares amarillistas». Durante las siguientes semanas, Sebastián trabajó incansablemente con Alfonso y un equipo de investigadores. Encontraron al antiguo capataz que Catalina había mencionado en su carta no enviada, Héctor Ruiz, quien ahora era un anciano de 90 años viviendo en un asilo. Cuando Sebastián y Alfonso lo visitaron, el hombre inicialmente se negó a hablar, pero al ver las fotografías de Felipe, comenzó a llorar. «Llevé ese peso toda mi vida», confesó con voz quebrada. «Rodrigo Aguirre me pagó para cortar parcialmente ese árbol y asegurarme de que cayera cuando Felipe estuviera debajo. Me dijo que era por el honor de la familia,
que el jardinero había seducido a su prometida y merecía castigo. Yo era joven, necesitaba dinero, y Rodrigo era poderoso. Hice lo que me dijo, y durante 60 años he vivido sabiendo que maté a un hombre inocente. El testimonio fue grabado, documentado legalmente, imposible de refutar. También encontraron a la antigua doncella de Catalina, una mujer llamada Elena Torres, quien recordaba vívidamente el romance secreto. Catalina era tan feliz con Felipe, Elena recordó con nostalgia. La veía brillar cuando estaban juntos, y después de su muerte, algo en ella murió también. Se convirtió en sombra de sí misma. Pieza por pieza, el caso se construía. Y mientras tanto, la presión de la familia Aguirre se intensificaba. Mauricio organizó una reunión familiar de emergencia, exigiendo la presencia de Sebastián. Cuando éste se presentó, encontró a más de 20 miembros de la familia esperándolo en el salón principal de la mansión. Sebastián, su tío, comenzó con voz fría. Has traído vergüenza a esta familia. Tus acciones recientes son inexcusables. ¿Inexcusable es buscar la verdad? Sebastián respondió, permaneciendo de pie mientras todos los demás estaban sentados, una táctica deliberada de intimidación. Su tía Patricia intervino, con voz llorosa calculada. Tu pobre abuela está siendo arrastrada por el lodo. ¿Cómo puedes hacerle esto a su memoria? Estoy honrando su memoria. Sebastián contradijo. Estoy dándole voz a su verdad, algo que no pudo hacer en vida. Es una invención de ese mendigo que encontraste. Otro tío gritó. Te está manipulando para robarnos. Don Ernesto no me pidió nada. De hecho, inicialmente rechazó mi ayuda. Todo lo que quiere es que la verdad sobre su hermano sea conocida. Mauricio se puso de pie, caminando hacia Sebastián con postura amenazante. Escucha bien, sobrino. Si procedes con este camino insensato, serás completamente desvinculado de la familia. Desheredado. Ningún Aguirre volverá a hablarte. Serás paria social en esta ciudad. Sebastián lo miró directamente a los ojos. ¿Y crees que me importa? Después de descubrir que esta familia está construida sobre asesinato y mentiras, tu abuelo construyó un imperio. Mauricio rugió. Dio trabajo a miles, contribuyó a esta ciudad, ¿y vas a destruir todo eso por un jardinero muerto que no significa nada? Significaba todo para mi abuela. Sebastián respondió fríamente. Y es mi abuelo biológico, aunque ustedes preferirían que esa verdad permaneciera enterrada. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián acababa de decir en voz alta lo que todos habían estado evitando reconocer. No tienes prueba de eso, su tía Patricia finalmente dijo, pero su voz temblaba. Tengo el certificado de nacimiento original antes de que fuera alterado. Tengo los diarios de Catalina. Tengo testigos que confirman el romance. ¿Quieren que continúe? Mauricio se acercó más, su rostro a centímetros del de Sebastián. Si publicas esto, te destruiremos. Legal, social, financieramente. No tendrás nada. Entonces no tendré nada. Sebastián respondió sin retroceder. Pero tendré mi integridad. Algo que claramente ninguno de ustedes entiende. Salió de la mansión esa noche sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Su teléfono explotó con mensajes de familiares, algunos amenazantes, otros suplicantes, pero todos exigiendo que detuviera lo que habían empezado a llamar su cruzada destructiva. Pero también había otros mensajes. Gabriela, diciéndole que estaba orgullosa de su valentía. Alfonso, informando que habían conseguido entrevista con una periodista investigativa de prestigio. Y Ernesto, con un mensaje simple que hizo que los ojos de Sebastián se llenaran de lágrimas. Carmen está orgullosa desde donde esté. Y Felipe también. Gracias por ser el hombre que su sangre merece. La entrevista con la periodista Lucía Ramírez de un medio nacional respetado fue exhaustiva. Durante horas, Sebastián presentó las evidencias, contó la historia, mostró los documentos. Lucía escuchó con atención profesional que gradualmente se transformó en asombro genuino. Esta es la historia más importante que he cubierto en 20 años de periodismo, dijo finalmente. Pero necesita entender, señor Aguirre, que una vez que esto se publique, su vida nunca será la misma. Lo sé, Sebastián respondió. Y estoy listo. ¿Por qué? Lucía preguntó, apagando su grabadora por un momento. En serio, ¿por qué arriesgar todo? Sebastián pensó en Carmen en su lecho de muerte, sonriendo cuando supo que la verdad emergería. Pensó en Ernesto,
cargando el peso de un secreto durante toda su vida. Pensó en Felipe, asesinado por amar libremente, y pensó en Catalina, forzada a vivir una mentira hasta su último aliento. Porque algunas verdades son más importantes que la comodidad, respondió simplemente. Lucía asintió, volviendo a encender su grabadora. Entonces terminemos esta entrevista, y preparémonos para cambiar la historia. Carmen falleció 3 días después, rodeada del amor de Ernesto y la presencia reconfortante de Sebastián, quien se había negado a abandonar el hospital a pesar de las llamadas insistentes de su familia. En sus últimas horas de lucidez, había sonreído débilmente mientras Sebastián le mostraba nuevamente las fotografías de los documentos que había encontrado. Gracias, había susurrado con voz apenas audible, por darle a Felipe su dignidad de vuelta. El funeral fue pequeño, pero profundamente emotivo. Sebastián insistió en pagarlo todo, y para sorpresa de Ernesto, asistió personalmente. Cuando algunos miembros de la familia Aguirre descubrieron dónde estaba, las llamadas furiosas comenzaron inmediatamente. Pero Sebastián había apagado su teléfono. Estaba parado junto a Ernesto, mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de Carmen, sobre su devoción a su esposo, su coraje silencioso. Y cuando fue el momento de hablar, Sebastián se adelantó. No conocía a la señora Carmen por mucho tiempo, comenzó, su voz cargada de emoción. Pero en los pocos días que tuve el privilegio de estar cerca de ella y su esposo, aprendí más sobre amor verdadero, sobre integridad y sobre el precio del silencio forzado que en toda mi vida anterior. Carmen llevaba una verdad que debería haber sido gritada desde los techos hace décadas. Una verdad sobre injusticia, sobre amor destruido, sobre un hombre bueno cuyo nombre fue manchado para proteger mentiras convenientes. Y ella esperó pacientemente, soportando su propio sufrimiento, hasta que llegara el momento correcto para que esa verdad emergiera. Ernesto sollozaba abiertamente, apoyado en el brazo de una vecina que había venido a presentar respetos. Prometo, Sebastián continuó, mirando directamente a Ernesto, que su paciencia no fue en vano. Prometo que la historia de Felipe Vidal será contada, que su amor con Catalina Aguirre será reconocido, y que las mentiras que han envenenado a mi familia durante generaciones finalmente serán expuestas. Después del servicio, mientras ayudaba a Ernesto a subir al automóvil que lo llevaría de vuelta a su modesta vivienda, el anciano tomó el brazo de Sebastián con sorprendente fuerza. Señor Aguirre, su familia lo va a castigar por esto. ¿Está seguro de que quiere continuar? Sebastián pensó en los diarios de su abuela, en las palabras de amor y dolor que había escrito en soledad. Pensó en Felipe, un joven cuyo único crimen había sido amar a la mujer equivocada en el sistema social equivocado. Y pensó en su padre, quien había vivido toda su vida sin saber la verdad sobre su origen. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió. Esa determinación fue puesta a prueba al día siguiente cuando recibió una citación legal. Su familia había iniciado procedimientos para declararlo mentalmente inestable y removerlo de su posición en Corporación Aguirre. Alfonso Mendoza, el abogado que Gabriela había contactado, llegó a la oficina de Sebastián con expresión seria. Era un hombre en sus 60, con cabello gris perfectamente peinado y una reputación por manejar casos históricos complejos con discreción profesional. Señor Aguirre, su familia está jugando sucio, Alfonso dijo sin rodeos. Han contratado al bufete Ramírez y Asociados, conocidos por sus tácticas agresivas. Están argumentando que su comportamiento reciente, cancelar reuniones importantes, pasar tiempo con extraños, hacer acusaciones contra miembros fallecidos de la familia, todo indica deterioro mental. Sebastián se rió amargamente. Por supuesto que lo harían. Exactamente lo que Rodrigo hizo con Catalina cuando ella amenazó con hablar. La declaró emocionalmente inestable. Tenemos las pruebas documentales de su lado. Alfonso continuó. Los diarios, el certificado alterado, las cartas, pero necesita entender que su familia peleará esto con todos los recursos disponibles. Tienen conexiones, influencia, medios. Pueden hacer su vida muy difícil. Déjelos intentar, Sebastián respondió. ¿Qué necesitamos hacer primero? Alfonso abrió su maletín, sacando documentos. Primero, necesitamos asegurar todas las evidencias físicas, los diarios originales, el certificado,
cualquier cosa tangible. Su familia podría intentar reclamarlos como propiedad del estado familiar. Ya los movía a una caja de seguridad privada, Sebastián informó. Bajo mi nombre exclusivamente. Bien. Segundo, necesitamos testimonios. ¿Hay alguien más que pueda corroborar la historia del señor Vidal? Sebastián pensó. Ernesto mencionó que hubo otros empleados en la mansión en ese tiempo. Tal vez algunos todavía vivan. Excelente. Mi equipo comenzará a investigar. Tercero, y esto es crucial, necesitamos decidir cómo hacer pública esta información. Una vez que salga, no hay vuelta atrás. Sebastián miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía abajo. Una ciudad donde el nombre Aguirre había sido sinónimo de poder y prestigio durante generaciones. Estaba a punto de manchar ese nombre, posiblemente destruirlo completamente. Quiero hacerlo correctamente, dijo finalmente. No quiero que esto se convierta en chisme sensacionalista. Quiero que sea tratado con la seriedad que merece, como un caso de injusticia histórica. Entonces, sugiero que contactemos a periodistas de investigación serios, alguien que pueda hacer un reportaje profundo, no solo titular.